Podemos estar aquí y podemos ver todavía el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Yo quiero que abran su Biblia, por favor, hermanos. Voy a hacer dos lecturas. En Mateo capítulo 9, versículo 13, y también voy a leer ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gracias a Dios por sus bendiciones y porque están aquí, hermanos. Vamos a estar orando por nuestra hermana Yolis, por su hija, mejor dicho, porque su bebé ya está con nosotros, ya nació. Vamos a estar orando por ella, por eso toda su familia no está aquí, pero vamos a estar orando. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice Mateos capítulo 9, versículo 13, Mateo 9, 13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y luego dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, porque todavía estás con nosotros, Señor. Porque tú dijiste que estarías todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Por eso te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, listos para aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos hacedores y no tan solo oidores de la misma. Quédate con nosotros, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, y que siempre seamos un pueblo que está dispuesto para alabarte y agradecerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. El tema de hoy yo le puse la misión de Jesús al mundo. Hermanos, a veces pasamos mucho tiempo leyendo cosas, estudiando diferentes cosas de la palabra de Dios, pero hoy quiero enfocar este tiempo para hablar de Jesús, su trabajo, su misión, su meta en este mundo, para no descuidarla, para tenerla presente. Hermanos, estamos viviendo, como decía el domingo pasado, tiempos difíciles. Pero en nuestro corazón debe reinar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y saber, hermanos, que Él está con nosotros, nunca nos va a dejar. Cuando estaba leyendo esto, hermanos, leyendo este estudio, vino a mi mente cuando Jesús nació. Cuando Él se hizo hombre, el mundo, hermanos, estaba en un caos. Su pueblo estaba siendo esclavizado o estaba siendo gobernado por Roma. Necesitaba el pueblo tener libertad. Era un pueblo, hermanos, que desde los inicios, desde los albores, es un pueblo, hermanos, que ha estado sufriendo, que ha sido esclavo, que lo han vituperado. Pero, hermanos, ha sido un pueblo que ha guardado la fe. Y Dios, hermanos, premia a los que le creen, a los que le honran. Y Dios levantó del pueblo ahí de las cenizas de su pecado, lo perdonó, lo levantó con amor eterno, dice, te he amado. Y lo puso otra vez. Un pueblo que Dios amó. Porque iba a ser testigo de las grandes bendiciones que Dios tenía para el mundo entero. Y a través de ese pueblo, hermano, esta bendición que ahora tenemos llegó a nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que recordar esto siempre. Y cuando estaba yo viendo esto, hermanos, me di cuenta del gran amor que Dios tiene.
Sí, hermanos, a veces vemos cosas tremendas que están sucediendo en el mundo. Como el domingo pasado estábamos hablando de estas cosas que están sucediendo y que la venida de Cristo está próxima. Pero hermanos, el amor de Dios no se agota, está ahí. Por eso quise traer esto. ¿Cuál era la misión de Jesús al mundo? En primer lugar, hermanos, cuando Cristo llega a su pueblo y ve este desastre, y ve esta esclavitud, este sometimiento en el que tenía el pueblo, ellos estaban esperando un Mesías totalmente diferente. Un Mesías tal vez que agarrara el rifle, el arco, el caballo y que saliera luchando contra los ejércitos de Roma y que los rescatara y que los pusiera otra vez como un pueblo libre. Pero Jesús venía a algo más sublime, más eterno. Él venía a darles libertad del pecado y a instituir un pueblo que le ame, no solamente por estatutos, porque tenían que hacerlo, sino que un pueblo que le ame en espíritu y en verdad, que le ame de corazón. Él vino a transformar esa enseñanza, Él vino a mostrar al Padre ese amor que el pueblo no conocía. Jesús lo entregó, porque de esta manera Él estaba dando a conocer al Padre. Esa fue la situación que Él encontró. Pero hermanos, siempre tiene un propósito. Jesús en este mundo, Él tenía el propósito de buscar a todo aquel que se había perdido, que estaba lejos de Dios. Cuando Él hablaba, hermanos, sus palabras conmovían. Cuando Él hablaba, hermanos, hablaba al corazón de las personas. La gente sentía inmediatamente ese mensaje a su vida. Los impactaban, hermanos, las respuestas que Jesús daba al mundo. Los discípulos mismos estaban impactados, estaban aprendiendo cosas nuevas. Esto mismo enardeció a los sacerdotes, porque decían: este viene a trastornar el judaísmo, este viene a quitar lo que teníamos nosotros. Tuvieron miedo. Pero Jesús tenía el propósito, hermanos, de encontrar corazones que estuvieran dispuestos a humillarse, corazones que estuvieran dispuestos a llegar a Dios sin ningún obstáculo, solamente con un corazón contrito y humillado. A eso vino Jesús, vino a buscar. Dice ahí en Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga bien esto, hermanos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre vivía en una oscuridad tremenda, hermanos. Cuando Jesús vino, en el tiempo de Dios, tenían mucho tiempo ya, más de 400 años, que no había profeta, que Dios no hablaba al pueblo. Esta oscuridad tan tremenda, hermanos, donde fueron víctimas, hubo guerra, sometieron al pueblo, etc. Dios guardó silencio en este tiempo, pero gritó al mundo cuando envió a su Hijo. Y este grito, hermanos, fue un grito de amor, fue un grito: te amo, te envío a mi propio Hijo para que te salve, para que tú seas salvo a través de Él. Valió la pena, hermanos, este silencio que Dios guardó para después darnos toda la bendición. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El mundo entenebrecido, el enemigo de este siglo, manejó los corazones de gente perversa, de gente que no quería este plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. El hombre no podía subsistir solo. Dios había entregado leyes, Dios había entregado mandatos para que el hombre se condujera por ellos. Pero ¿qué pasó? El hombre no pudo guardar la ley. El hombre no podía agradar a Dios. Constantemente tropezaba, caían de la gracia de Dios. Por eso Él dijo: vayan
y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, ahora tengo misericordia con el mundo, aprendan eso. Ya no quiero más sacrificio, quiero darles el perdón por amor, por misericordia. Y luego dice en el segundo versículo que leímos, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que cumpliera la ley por nosotros y así darnos la libertad de este yugo, porque en adelante Él iba a dar la gracia, la misericordia, para que tú y yo pudiésemos ser salvos del azote del pecado, libres de la maldad. Hermanos, cuando Jesús vino a buscar, en otras palabras, Él vino a procurar encontrarlos. Y cuando dice procurar, hermanos, es cuando tú buscas diligentemente a alguna persona extraviada, algo que se te perdió ahí en casa, tú lo buscas, tú procuras encontrarlo, sobre todo si no es tuyo o te lo van a pedir. Tú tratas de encontrarlo a toda costa. Miren, hermanos, Jesús hizo lo mismo. Él anduvo por veredas, anduvo por ciudades, anduvo por pueblos, habló con mucha gente, hablando del amor de Dios, hablando de esa oportunidad que el hombre ahora tiene para acercarse a Dios y decirle, Señor, te necesito. Necesito que tú hagas un cambio con mi vida. Hermanos, la necesidad que había en aquel entonces, hermanos, era terrible. Y no hablemos de lo material, hablemos de lo espiritual. Si había hecho todo tan religiosamente, tan espantosamente recto, que todo lo hacían por obedecer la ley, no por el corazón, los sentimientos, todas aquellas cosas, hermanos, por las cuales el ser humano debe acercarse a Dios, convencido de que ha ofendido a Dios, convencido de que lo necesita, convencido de que solo no puede hacer nada. Había acabado en aquel tiempo, hermanos. Se cumplía con Dios por obligación, porque tenía que ser, porque si no el pueblo iban a demandar de ellos todo esto. En otras palabras, el pueblo se sentía obligado a cumplir con Dios. Por eso dijo, vayan y aprendan, misericordia quiero, no sacrificio. El hombre se olvida de estos preceptos. Nos olvidamos de esto, hermanos. Pero Jesús vino y procuró hablarle a toda la gente. Se metió con ellos, no tuvo temor. Habló con cada persona con la que necesitaba de su presencia. Llegó con Mateo y le dijo, sígueme. Bajó a Zaqueo de ese sicómoro y le dijo, yo voy a ir a tu casa. Él, hermanos, no se escapó ni un solo momento. Hasta aquellos que trataron de tocarle en secreto, Él sintió ese toque. Y Él reaccionó a lo que estaba aconteciendo. Hermanos, Él no estuvo aquí por casualidad. Él no llegó a la gente por casualidad, hermanos. Él llegó a la gente porque Él sabía que había una necesidad y que a Él se le necesitaba en ese momento. ¿Recuerdan cuando pasó por Samaria? Dice la palabra de Dios que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vean esto. Muchos pensaron y dijeron, bueno, Jesús llegó al pozo por casualidad y qué bueno que estaba aquella mujer. No, Dios tenía todo un plan para que el mensaje que Jesús traía, porque también era para ellos, aunque fue criticado, aunque le acusaron, porque Él comía con pecadores, platicaba con gente no de buena reputación. Jesús, lo que a Él le interesaba era comunicar ese precioso mensaje de amor, de perdón, de misericordia, hermanos. Y hasta la fecha ese mensaje, ese mismo mensaje está vigente en nuestros días. Y necesitamos, hermanos, conocerlo. Y Jesús no paraba hasta encontrar lo que estaba procurando. Buscaba hasta encontrar
Él llegó y encontró a gente que lo necesitaba, enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínense, hermanos, qué cosa tan hermosa. Él halló esa necesidad, pero no solamente se dio cuenta, hermanos. Lo que hacen ahora la gente, los políticos, los potentates, ven la necesidad y dicen, bueno, pues que Dios les ayude. No, hermanos, Jesús cuando veía la necesidad, Él actuaba, sanaba el dolor o daba las palabras que la persona necesitaba para ser salvo, para ser sanado, no solamente física, sino espiritual. Y se quedaban todos sorprendidos, hermanos, cuando los escribas, los fariseos, todas las personas que escuchaban. Y se mencionan estas personas porque estas personas eran los que más conocían de la palabra de Dios, los que más acceso tenían a este tipo de conocimientos. ¿Y qué sucede, hermanos? Que se quedaban sorprendidos. Oye, este habla con autoridad, este habla como que conoce lo que dice. ¿Cómo no, hermanos? Era Dios mismo mostrándole a la gente su amor. Jesús dijo parábolas muy bonitas, hermanos. Por ejemplo, la historia de la oveja perdida. Ahí está en Lucas capítulo 15, versículos del 1 a 7. Dice, si tiene su Biblia por ahí, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y traerla? Bueno, esto lo estoy diciendo yo, hermanos. Hasta que se perdió, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice, Él les dijo esta parábola, porque si se vean el motivo por lo que dijo esta parábola. Se burlaban de Él. Él buscaba a la gente, para los judíos, a la más vil, a la más pecadora, a los que no tenían buena reputación. Entonces, los que se creían con reputación y estar bien con Dios eran los que criticaban a Jesús y decían, mira, este anda comiendo con pecadores, este anda comiendo y se junta con gente que no tiene buena reputación. ¿Qué es eso? Y le reclamaban. Por eso Jesús les dio esta parábola. En otras palabras les dijo, hipócritas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él conocía el corazón de ellos. Él sabía lo que estaban haciendo. Dice, ¿a quién de ustedes se le pierde una oveja? Deja las 100 y se va corriendo. Y busca a la que se perdió y la trae de regreso. Y luego cuando la encuentra, hace fiesta. Se alegra con los demás porque encontró la oveja perdida. Dice, así en el cielo sucede lo mismo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Sabía usted que cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, hubo fiesta en el cielo? Así tan importante fue su conversión, su buscar a Cristo. ¿Verdad que no lo había analizado? Usted produjo una fiesta en el cielo. Y si tú no has movido el cielo, pues es tiempo de que aceptes a Cristo para que se haga la fiesta allá arriba. ¿Quieres mover el cielo? Acepta a Cristo como tu Salvador y va a haber fiesta en los cielos. Porque es un gozo, hermanos. Jesús al fin te encuentra y tú abres tu corazón. Sí, como la oveja, tal vez lastimada, tal vez enferma, pero Jesús la toma en sus brazos y la lleva al redil, el pastor, y la lleva al redil y la pone en lugar seguro, cura sus heridas, la sana.
Y le dice a todos sus amigos: ya la encontré, ahora sí estoy contento porque encontré mi oveja que se había perdido. Ese mismo gozo, hermanos, se experimenta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué maravilla, hermanos. Hay varias historias. Y luego dice la otra historia, hermanos, ahí en Lucas 15, 8 al 10, si le sigue leyendo un poquito más abajo. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan cuenta? Sí, mujeres, cuando pierden algo no volteamos la casa al revés, no la voltean las mujeres al revés y hasta nos dicen: sácate por fuera, voy a buscar ahí donde te sientas. ¿Por qué, hermanos? Porque son diligentes y porque les interesa. Los dracmas, hermanos, era muy importante en aquel tiempo para las mujeres, sobre todo porque muchas veces era como herencia o era algo que ellas tenían de sumo valor. Cuando se casaban daban también una parte, eran 7 dracmas. Se le perdió una, donde la dejé, ya no me voy a casar. Entonces, hermanos, con diligencia buscan las cosas que se perdieron, y cuando lo encuentra se llena de gozo porque encontró lo que había perdido. Es maravilloso esto, hermanos. Ahora, este sí no lo voy a leer porque está largo, pero ¿recuerdan también el hijo pródigo? Esa historia también es preciosa. También este padre ahí está referido ahí en los versículos 11 al 32. También ahí mismo en Lucas capítulo 10. El padre encuentra a su hijo. Su hijo se había perdido, se había ido con la herencia. El padre lloraba, el padre estaba angustiado, pero cuando el hijo regresa, él dice: estaba muerto, ya resucitado, estaba perdido y ya lo encontré. Hizo fiesta, se gozaron, porque su hijo que estaba muerto ahora estaba con él otra vez, una vez más. Su hijo se había perdido, sí, había derrochado todo. En otras palabras, el mundo lo había destruido. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo, hermanos? Así es que, hermanos, los que nos están viendo por internet, si estás pasando por situaciones de esta naturaleza, si están pasando por situaciones donde dices: no tengo remedio, ahí está Jesús, que quiere tomarte en sus brazos y traerte al redil y hacer fiesta en el cielo, porque al fin te ha encontrado. ¿Cómo llegamos nosotros? Otra vez repito: golpeados, destrozados, el mundo casi nos aniquila, pero ahí, de lo sucio, de lo inmundo, de lo pecaminoso, de ahí nos saca, hermanos, nos sacude, como cuando sacude un trapo viejo que quiere que se le caiga el polvo, lo lava, lo tiende, lo seca, lo plancha y lo pone bonito. Así es nuestra vida delante de Dios. Jesús nos toma de la inmundicia, nos pone en su roca, nos sana, nos cambia, nos viste, nos cambia ese vestido harapiento y nos pone un vestido especial y nos pone un nuevo nombre: cristianos, hijos de Dios. Y eso es lo que somos para Él ahora, hermanos, porque Dios es grande en misericordia y su amor no se ha agotado. Él sigue buscándote, Él sigue buscándonos. Por eso Él dice que debemos vivir en santidad, apartarte del pecado, acercarte a Él constantemente. Hermanos, por eso dice también aquí en Lucas capítulo 5, a ver, vamos a ver, sí, Lucas capítulo 5 versículo 22: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean esto, hermanos, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Juan, hermanos, predicaba en el desierto, él decía: voz que clama, voz que llama, voz que anuncia. Y Jesús vino a buscar eso precisamente, lo más vil,
me vino a buscar a mí y me enseñó su amor. Y ahora aquí estamos, hermanos. Cuando Jesucristo hablaba, hermanos, Él captaba la atención de toda la gente que estaba ahí alrededor. Hermanos, pero era importante que sucediera este cambio porque Él estaba hablando al corazón de las personas y a la gente le interesaba lo que Jesús estaba diciendo. Hermano, cuando a ti el doctor te dice, mira, sigue estos pasos porque con estos medicamentos y si los sigues como yo te estoy diciendo, vas a sanar. Mira, hermano, tú te callas. O no le empieces a decir, es que mi suegra dice, es que mamá dijo, es que mi abuela dijo. ¿Tú le dices eso al doctor? No, señor, cállese la boca y oiga lo que le está diciendo el médico para que tenga la salud que le está prometiendo ese médico. Jesús, hermanos, llamaba la atención del pueblo porque estaba hablando y estaba diciendo de lo que estaban padeciendo y estaba dando el remedio para que pudiéramos acercarnos a Dios y ser unas nuevas personas, tener vida eterna. Hermanos, si un día a nosotros nos interesó y nos dimos cuenta que estábamos mal delante de Dios y nos acercamos a Él confiadamente, entregamos nuestra vida. Pero hermano, hay mucha gente que todavía no conoce esta verdad. Hay quien no quiere, pero aún a ellos hay que llamarles la atención, hay que decirles lo que Dios tiene para ellos. Pero hay gente que solamente está esperando escuchar. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que oyeron? Dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él mismo el pecado de todos nosotros. Y murió en esa cruz, hermano. ¿Dónde está? Allá está. Murió en una cruz para morir. Él tomó nuestro lugar. Nuestros pecados fueron clavados también en la cruz. Por eso, hermanos, todo aquel que se acerca a Él y confiesa su pecado, hermanos, el pago ya está, el sacrificio ya está. Es cuestión de que tú te acerques y encontrarás pastos y encontrarás la puerta que es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y esto, hermanos, mucha gente todavía no lo entiende. Todavía hay gente que no sabe estas cosas, hermanos. Dice en San Juan 3:16, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Si tú no quieres aceptar, está bien, no hay problema. Él no te vino a juzgar, tú vas a sufrir tus propias consecuencias. En este momento yo vine a los que quieren escuchar, aquellos que abren su corazón. Ahí está mi palabra. Los que no quieren, está implícito en las consecuencias. Pero aquel que quiere escapar de una condenación, ahí está Él para escucharle. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Cuando Jesús vino a salvar, hermanos, esta palabra tan preciosa quiere decir libertad, dar libertad a los cautivos. Como cuando usted está viendo que alguien está en peligro inminente, usted va, lo toma, quita a su hijo de ahí del peligro y lo pone en un lugar seguro. Como cuando viene una tormenta, usted se asegura, usted va a los lugares más seguros, etcétera. Jesús vino a ponerte sobre la roca. Jesús vino a salvarte para que la perdición y la condenación de este mundo no te alcance, sino que puedas escapar en su nombre. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hermanos. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Él vino para darnos vida, hermanos, y vida en abundancia. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué no se entiende cuando dice Él vino a darnos vida y vida en abundancia? Es que, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a creer que porque tenemos un buen trabajo, una buena estabilidad, ya tenemos todo en el mundo. Me saqué la lotería, tengo todo, y ahora sí, olvídense. Tenemos esa tendencia. Tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a esto, tengo el otro, estoy completo. El ser humano así es, hermanos. Porque el ser humano tenemos una vista muy corta. No vemos el futuro, no vemos más allá. ¿Cómo se dice? Nos engolonizamos. Cuando te llenas de golosinas, engolosinamos es la palabra. Te engolosinas con lo que tienes ahorita. Y piensas que eso no se va a acabar y ya fue todo, ya no vas a dar más. Ahí está. Qué tristeza, hermanos. Porque lo más importante lo estamos descuidando. A eso se refiere. Yo no vine para que tengan vida. Yo he venido, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente esa vida que tienes en el presente, sino que una vida en el futuro, una vida perdurable, una vida eterna. Eso es lo que Jesús vino a darnos, hermanos. La vida de Cristo, hermanos, ofrece al pecador, es una fuente de agua, dice, el que cree en mí, dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Y habla del agua porque es el elemento vital para nuestra vida material. Usted podrá vivir sin comer, pero sin tomar agua, hermanos, no vive mucho tiempo. Es importante el beber para hidratarnos, pero también, hermanos, es importante darle de beber a nuestro espíritu. Por eso dice, hermanos, que un espíritu triste, sin agua, sin la bendición de Dios, dice, se seca, se apachurra. Pero dice que el que cree en Cristo, hermanos, ríos de agua viva correrán por su interior. Ríos en abundancia que no solamente van a satisfacerle a Él, sino que hay para darle a los demás. Cuando habla de abundancia, hermanos, habla de que te sobre para otros, que tienes para darle a otros. Esa es la vida que ofrece el Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Tenemos nosotros esa agua, bendito sea Dios. Pero hermanos, el mundo necesita una palabra de aliento, una palabra que los anime a venir, a arrodillarse delante del Creador y que pueda depositar. Entonces, cuando escuche de terremotos, de guerras, cuando escuche que las cosas están feas por todos lados, dice, yo no tengo miedo, Jesús está conmigo, porque en su interior fluyen ríos de agua viva. Y mientras tú te acerques a Dios, el mundo pasa, hermanos, porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará, es permanente. Aunque el cielo y la tierra sean conmovidas, yo voy a estar con ustedes. No teman. Esa es la promesa de nuestro Señor. Esa es la misión de Jesús en el mundo. Llevar muchas almas al arrepentimiento. Con Cristo, hermanos, Cristo vino para hacer el camino al Padre.
Si usted conoce ese camino, recomiéndelo. Si no lo conoce, es tiempo de caminar por él. Con esto quiero terminar. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:9. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué maravilla, hermano. Y lo puede hacer ahora. Y lo puede hacer en este momento. Porque el Señor prometió darnos salvación. Así es que, hermanos, es tiempo. Jesús vino a esto y Jesús va a cumplir su palabra. Depende de nosotros, y el mundo necesita que alguien le diga que aquí está la verdad, que aquí está el camino, la verdad y la vida. Es Cristo Jesús. Amén. Estemos de pie. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das el escape. Tú nos das, Señor, la manera de acercarnos a ti. Yo sé que tú veniste, el propósito de tu venida fue encontrarme a mí. Como decía Pablo, el último, el postrero, el aborto. Ese soy yo, decía Pablo. De ahí nos sacaste, Señor. Los que te conocemos, de ahí nos tomaste. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en tu camino, a no apartarnos, Señor. Que no haga mella las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Que nuestra paz esté en ti, no en el mundo. Como tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Quédate con nosotros, Señor. Bendice. Pero si aquí hay alguna persona, Señor, que todavía no te conoce, que todavía no está en tus caminos, yo te pido que tú la toques. Yo te pido que tú te muestres a través de tu Espíritu Santo y que sienta una necesidad de caminar ese camino y encontrar puertas a través de ti. Porque tú eres la puerta, Señor. Yo te alabo y te glorifico. Si aquí hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo, creo que la mayoría somos de casa, pero si hay alguna persona que todavía no entrega su vida a Cristo, que diga: Señor, yo entendí esta palabra y yo quiero ser salvo. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero caminar tu camino. ¿Sabe una cosa? Hoy es el día. No desaproveche esta oportunidad tan grande que Dios le está dando. Mañana podría ser demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que estar presentes delante de Dios. Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, creo que todos somos de casa, pero si hay alguien, levante su mano. Yo quiero orar por usted.